Bueno, hoy tenemos con nosotros a Javier Cuervo. Ha aplicado inteligencia artificial a los dos ámbitos que conoce, educación e e-commerce, sobre todo este segundo, y es en lo que vamos a centrar la entrevista de hoy. La idea es que gente interesada o que se desarrolla profesionalmente dentro del ámbito del e-commerce pueda entender las ventajas que puede obtener de aplicar inteligencia artificial en su sector. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Lucas, muy bien. Mucho gusto de estar aquí contigo. Fenómeno. Pues vamos a empezar. Coméntanos un poco por encima brevemente cómo llegas al día de hoy, qué has hecho profesionalmente y también nos interesa mucho saber en qué momento, que creo que es bastante pronto, se cruza en tu camino la IA y sobre todo pues si tienes, como muchos de los entrevistados que hemos tenido, un momento de epifanía o de decir, oye, esto es una cosa diferente. Bueno, yo he estudiado unas cuantas cosas diferentes. Monté mi primera empresa el siglo pasado. No echéis cuentas de los años que tengo. He pasado por muchos campos diferentes. Llevo muchos años ya, como 15 años, metido en comercio electrónico. Ujú. Y con la IA, mira, si en el 94, cuando empecé químicas, fui al centro de cálculo y lo primero que, o sea, con la matrícula me dijeron que podía ir al centro de cálculo y conectarme a Internet, ¿no? Internet era, o sea, aquello fue, o sea, el 90, eso no llego a tanto. Lo que me pasó hace 3 años cuando probé por primera vez GPT DaVinci 2. Pero la sensación que tuve no llega a la del 94 cuando te conectas a Internet, porque aquello era de repente, aquí está todo, Ujú. pero es lo más parecido que he tenido a esa sensación, sí. Ahora te preguntaré, porque no eres el único que compara, yo me encuentro entre ellos, ¿no? Que esto de la inteligencia artificial al menos es lo más grande que ha ocurrido desde no ya Internet, ¿no? Sino la materialización de Internet que llegó a todo el mundo, que fue la web, ¿no? O sea, ¿qué opinas? Porque además tú y yo hemos hablado muchas veces de muchas tecnologías con curvas del hype, etcétera, que muchas, como sabes, pues se han desinflado luego. ¿Por qué crees que esto va a ser distinto? Si es que lo Yo crees. veo tres, o sea, yo recuerdo tres hypes, ¿no? O sea, incluido este, ¿vale? Que el primero para mí sería gamificación, año 2011, luego blockchain 2015, 16, y ahora IA, que ha sido como hace 4 o 5 años cuando ha empezado el hype. La razón es muy sencilla, porque la IA sí y gamificación y blockchain no, porque el retorno, yo en gamificación no creo que un 10% de los proyectos tengan retorno. Ujú. En blockchain yo creo que el cero. Hoy, no estoy diciendo que blockchain no vaya a ser, pero blockchain tiene un tiempo de adopción larguísimo precisamente porque es distribuido y porque tenemos que ponernos todos en la misma página, ¿no? Ujú. Pero es que en IA 60, 70, el 80% de los proyectos tienen retorno. Entonces, es que todo tiene retorno. No todo, porque hombre, siempre es innovación, incluso desarrollo, con lo cual hay una incertidumbre, pero es que casi todos tienen retorno. Ujú. Un aspecto yo creo que también que es diferente a las anteriores olas que ha habido, ¿no? También el metaverso se podría considerar una de ellas, Mm. pero es la horizontalidad que tiene esto, ¿no? Es decir, gamificación y blockchain pues tienen aplicaciones más o menos amplias, ¿no? Pero que siempre van asociadas a algunas funciones concretas o algunas industrias concretas. Una cosa alucinante de la inteligencia artificial, ¿no? Incluso de un segmento, ¿no? Como es la generativa, es que es horizontal y toca a todo tipo de funciones y de industrias, ¿no? Efectivamente, o sea, empiezas por el texto, sigues a la imagen, luego animas la imagen. ¿Por qué no pensar que llegue al videojuego, que es la imagen animada, pero además con reglas, puntos, leadership valles, o sea, es capaz de contar historias? Eso en la parte de generación de contenidos, pero ¿por qué no pensar que también te ayuda en mejora de procesos, que eso ya está más que testado? O sea, la cuestión es que
efectivamente aplica en todos los campos. O sea, realmente esto, si lo pensamos, es como si fuera una regresión, ¿no? Donde tengo una serie de puntos y entonces el bicho, la máquina, infiere cuál va a ser el siguiente punto. Es tan sencillo. O sea, la tecnología de la IA cada vez yo creo que se ha hecho más sencilla. Claro, los modelos son más grandes y claro, pero es una horizontal total y absoluta, como dices, Lucas. Ujú. ¿Qué potencial le ves? Digamos, hasta ahora hemos hablado un poco y ahora entraremos en profundidad dentro del campo del e-commerce y procesos concretos y herramientas concretas, ¿no? Pero hasta ahora hemos hablado un poco de lo que ha pasado en el pasado, cómo se puede aprovechar hoy. ¿Dónde ves el potencial o dónde ves que pueda tener mayor desarrollo y cambiar más las cosas la inteligencia artificial en los próximos años? Pues hay sitios donde ya no se me ocurre trabajar sin ella. Ujú, Por ejemplo, enfrentando máquina contra máquina, es decir, en SEO, en ujú, posicionamiento en buscadores, en generación de contenidos, yo qué sé, en periodismo, yo qué sé, en cuestiones que son de digerir grandes volúmenes de datos y procesar, abogados, ujú, en, se me ocurre, por ejemplo, diseñadores gráficos. No la parte de maquetación, no la entrega, no la parte conceptual, no, ujú, pero sí en todo el trabajo intermedio. Hay cientos de sectores que ya no es que, es que yo creo que es ya, o sea, es el que no se esté poniendo las pilas ahora mismo, va a ir tarde y va a ser sobrepasado. Hay muchas áreas, muchas. ujú. En concreto, ¿alguna función o alguna industria o alguna forma de utilizar la tecnología que creas que va a ser especialmente, que va a aportar un valor especial? No lo sé, por ejemplo, la investigación de medicamentos o El área medicamento y el área especialmente el genético, y ahí, bueno, el caso de microbiota, que sabes que tengo algo de experiencia en el tema, Ujú, tiene toda la lógica del mundo porque en el caso de microbiota es algo que sabemos desde 2007, que esto se empezó, con un experimento de unos ratones, unos rusos, un experimento bastante llamativo, que dijeron que tener bichos dentro del cuerpo no solo no era malo, sino que era bueno, para que nos ujú. entendamos, ¿vale? Sí, sí, Simplificando sí. mucho. El caso es que tenemos ahí 500 bichos en la tripa, tenemos muchos más, pero 500 variedades que nos cambian radicalmente, nos cambian desde el sistema inmunitario, nos cambian la forma de digerir, y eso genera muchísimas interacciones uno a uno. Imagínate que tú tienes un zoológico y tienes a las jirafas al lado de los elefantes. Pues parece que eso va bien, pero si los tienes al lado de los leones va mal, ¿no? Pues eso es Ujú, un poco lo que tenemos en la tripa. Por poner un ejemplo, la microbiota es algo que va a ir sabemos que es muy, muy importante en enfermedades como Alzheimer, muchísimas enfermedades, Parkinson, y no lo entendemos. Y este ujú, tipo de modelos grandes, creo que sí. Como este puede haber generación de nuevos medicamentos, por supuesto, también en procesos industriales, donde ahí ya está bastante implantado, mejora continua. ujú. Me interesa mucho, Javier es un perfil que creo que pega especialmente bien en Impulsar.ai, ¿no? Porque tiene la parte de conocimiento de negocio, ahora hablaremos de las industrias que conoce, y tiene una parte de conocimiento técnico e interés en la tecnología muy profunda, ¿no? Entonces, si te parece, Javier, vamos a entrar ya en vereda, en concreto, en las industrias que conoces, que hemos dicho que son e-commerce, que es a lo que te dedicas actualmente. Javier tiene una consultora, se podría decir, ¿no? De e-commerce para ayudar a empresas a vender online. También conoces, tocaremos un poquito luego el área de educación, al que ha estado vinculado muchos años y sigue también dando clases y mentorías, etcétera. Y me parece también buena idea tocar un poco el tema. Estuvo dirigiendo una empresa de biotecnología y esto de la microbiota yo creo que puede ser un buen ejemplo, que además va a haber pocas oportunidades más de meterle mano a esta industria con alguien que la conozca en profundidad. Entonces, para ver qué en concreto, qué herramientas y en qué procesos puede utilizarse la inteligencia artificial en cada una de estas industrias.
si te parece, lo que te voy a pedir es para cada una de ellas, cuéntanos también un poquito tu experiencia previa y lo que has hecho en ese ámbito y luego cómo crees que se puede aplicar y aprovechar la inteligencia artificial. Y si te parece, empezamos con la última, ¿no? Con biotecnología. Pues en biotecnología tenemos que pensar un poco que al final los genes, o sea, lo que la genética es como la informática, solo que en vez de 0, 1 es 0, 1, 2, 3. Hay 4 variantes, Mm, pero realmente es una secuencia de A, G, T, A, C y ya está. O sea, y al final casi no es binario, es cuaternario, pero es lo que nosotros llevamos dentro, nuestro manual de instrucciones, el ADN, y luego hay el ADN de un montón de bacterias que tenemos dentro. ujú, Dentro y en la piel, en la boca, etcétera, ¿no? Y que condicionan muchísimo y ujú, que sabemos que son súper importantes, pero insisto, lo que comentaba antes, ¿no? No tenemos claro si, o sea, bifidobacterias, ¿no? Tómate esto que tiene bifidobacterias. Dice, ¿pero por qué? ¿Por ujú, qué bifidobacterias y no lactobacilos? No es ujú, que esto te sube la Akkermansia, no es que, o sea, estoy hablando de nombres de bacterias que tenemos en la tripa, ¿vale? ujú, Y realmente estamos tomando, tómate estos probióticos, dice, pero ¿por qué estos? A nadie se le ocurriría tomar, por ejemplo, hierro, complemento de hierro y suele venir con vitamina C, si no te haces un análisis de sangre. ujú, Y eso nos está pasando con los probióticos. Tomamos ujú, probióticos sin tener ni idea, metemos ahí pues, unos que son pues, más cantidad, pues, bueno, porque no sé cuántos billones, sin un análisis previo. Claro, ¿qué pasa? Que ese análisis previo pesa 20 gigas, para que nos entendamos. La salida del secuenciador ujú, de microbiota pesa 20 gigas. De esos 20 gigas tú analizas 0,2. Y de esos 0,2 entiendes el 2%. ujú, Ahí se está abriendo un campo que yo diría un poquito por debajo de la IA, casi más Machine Learning, o sea, un paso por debajo, que va a cambiarlo todo en los próximos años y que probablemente el recurso más escaso sea la computación. ujú. Cuéntanos un poco qué hiciste en el campo de la biotecnología, la empresa que Mm. dirigías, qué hacíais y luego, si te parece, entramos en detalle sobre esto que estás contando, ¿no? Que es precisamente, yo creo, lo interesante del asunto, ¿no? Que salen muchos datos en crudo y la inteligencia artificial puede ayudar, supongo, a encontrar patrones, etcétera. También en el ámbito de la investigación sucederá así. Cuéntanos un poco cómo llegas a eso y luego Básicamente, qué herramientas se pueden usar en concreto. esta empresa lo que hace es eso, los probióticos van de uno en uno, no de 20 en 20, no son cualquiera, son estos y son específicos, pues uno se sabe que ayuda con el colesterol, otro se sabe que ayuda con la diabetes, otro se sabe que ayuda con digestiones pesadas, otro con problemas intestinales, etcétera, ¿no? Y entonces haces un análisis de microbiota que al final vamos a ser un poco escatológicos, es que es la punta de un alfiler de heces, tienes que tomar la muestra y con eso es suficiente para mandarlo al laboratorio, secuencia, ven lo que tienes, ven cuál es tu composición. En este caso se ven 20, 25 bacterias, no más. Estamos hablando de que hay 500 que son más o menos importantes, pero claro, los choques entre ellas y en función de cómo tengas tus niveles de bacterias, se te recomienda uno, dos, ningún probióticos específicos a medida. Ujú, Estamos aislando mucho, o sea, estamos reduciendo mucho el problema y estamos sacando causa-efecto entre esta bacteria ayuda, fomenta esta otra o hace que baje esta otra, porque a lo mejor ujú, la tienes demasiado alta, etcétera. Es decir, es una fase 0,5. ujú. Entiendo que un valor que puede aportar la inteligencia artificial, que como todas las tecnologías, no es algo que actúe de forma aislada, sino que, pues obviamente está interrelacionada con muchas otras herramientas tecnológicas, ¿no?
pero entiendo que uno de los valores, igual que en medicina, ¿no? Puede ser el tema de la personalización, ¿no? De sacar conclusiones o hacer recomendaciones específicas para una persona o un grupo pequeño de personas, ¿no? Por ejemplo, en medicina está pasando con las enfermedades raras, ¿no? Que no había presupuesto para investigar demasiado y esto lo agiliza muchísimo y lo hace mucho más accesible, ¿no? No sé si puede, hay algún... Confluyen dos cosas. Mm, Confluye la primera, que los análisis son más baratos y menos invasivos. mm, Cada vez, o sea, el micro, el micro, o sea, el análisis del ADN humano hizo reducir a lo largo de 20 años de proyecto el precio más de 100.000 veces, el mm, coste inicial de análisis. Con lo cual, el coste de analizar, por ejemplo, ADN es mucho más barato, pero es que el coste de analizarte tus pulsaciones es llevar un reloj en la mano hoy, ujú, o incluso saturación sanguínea, o incluso muchos, muchos datos, con lo cual tenemos mucha más capacidad de registrar los datos. Y luego, estas inteligencias artificiales que son capaces de inferir patrones, son capaces de ver relaciones en si sabe lo que has comido, en cómo te comportas 2 días después en ejercicio físico, simplemente porque subes escaleras, lo sabe el reloj y sabe cómo sabe qué saturación de oxígeno, qué VO2 tienes. Entonces, uniendo todos esos datos, pues vas a ver si este alimento te sienta mal, o si este medicamento es el que más te ayuda, o si la combinación de estos dos medicamentos te sienta como un tiro. Claro, el campo es una auténtica pasada lo que se nos está abriendo ujú. ahí. Muy bien, muy interesante. Podríamos estar horas hablando solo de este vertical, pero el que más conoces y al que más te dedicas ahora es el e-commerce, ¿no? Y em, dentro del e-commerce, que hemos dicho antes que es muy horizontal, también no solo es horizontal en cuanto a industrias, funciones, etcétera, sino que además no es un solo procesito el que se vaya a ver beneficiado por la inteligencia artificial, ¿no? Sino que son un montón. Entonces, a ver qué nos puedes contar sobre en qué funciones, qué procesos y con qué tecnologías se puede aprovechar la inteligencia artificial en el campo del e-commerce. El e-commerce o sea, simplificándolo, son 5 piezas, ¿no? Y en las 5 interviene la IA. Perdón, Porque perdón, Javier, cuéntanos también un poquito para que la gente tenga el contexto, tu experiencia dentro del ámbito del e-commerce y qué hacéis en Proportione. Pues llevo eso, 15 años desde una startup extinta, pero Ujú, muy reputada, como BrainSense, después director de e-commerce de Singular 4 años y medio, luego de Central Lechera Asturiana, luego mentor en un montón de casos de e-commerce de Grado Lane, y ahora pues llevo 3 años haciendo estrategia para e-commerce, estrategia de implementación desde el punto de vista, o sea, pensando siempre en tecnología y personas. Hacemos e-commerce raros. E-commerce, yo lo llamo Amazon Proof, o cosas que a veces no piensas que sean e-commerce, ¿no? ujú, Ayudamos a gente a vender cosas que se salen un poco de lo normal, y a veces son e-commerce que no tienen un checkout, que acaban en un formulario y luego ya hay un call center o tal que ujú, lo vende. Y te decía que o sea, el e-commerce tiene como 5 piezas donde en las 5 se puede intervenir de una manera o de otra la IA. En producto, voy a dejar mi favorita para el final. En sí, producto, a la hora de hacer sourcing, que es un tema bastante complicado, seleccionar qué productos vendes, te puede ayudar mucho, porque puedes analizar tendencias, porque es bastante sencillo engancharse, pues yo que sé, al stream de Twitter y decir qué producto lo está petando en AliExpress. ujú. Y O sea, cómo en concreto puedes hacer ese tipo de cosas? ¿Qué tecnologías, qué herramientas puedes usar para hacerlo? Sin entrar demasiado en detalle. Bastante básicos, bastante básicos. O sea, ahí directamente te descargas el stream de Twitter y ves URLs que se repiten mucho en Twitter porque Ujú, porque pueden estar recomendándolas. Luego URLs de AliExpress, pongamos, ¿no? ujú, Luego haces análisis de sentimiento y ves si las recomiendan o no las recomiendan, ujú, y te generas un pool de productos, luego analizas márgenes, analizas.
y puedes ver qué productos están empezando a ser tendencia, por Ujú. ejemplo, a la hora de ¿Y hacer surfing. qué herramientas en concreto usas para obtener esa información? Supongo que varias y no únicamente inteligencia artificial, ¿no? Sino un No, compendio de es, ahí son preguntas en Python con Jupyter, ver qué URLs se repiten más ujú, cuando te enganchas, por ejemplo. ujú, Incluso también es verdad que GPT a veces te ayuda porque es capaz de ver valoraciones o, por ejemplo, en el caso de Amazon, estás buscando productos que hayan salido a la venta bastante recientemente, te los llevas a un Google Sheet que tengan muchas reviews por día y que sean bastante recientes y que tengan un nivel de reviews altos. ujú, Analizas Amazon te puedes enganchar perfectamente y descargar un listado de productos y GPT te puede decir qué tendencias hay en mercado para ir a por unos sectores determinados y luego ujú, hacer el análisis fino del final. Sí, hay muchas variantes, ¿no? Luego, quiero dejar el tráfico para el final, insisto que para mí, en cuanto a plataformas, las plataformas están tendiendo ya desde hace muchos años hacia la personalización. Ya no al tal vez te pueda interesar, que de ujú, Amazon, o que hacíamos en BrainSense, de recomendadores, que esos están basados en inteligencia artificial desde siempre y es algo ujú, que es rentable y que lleva muchos años y funciona muy bien, sino ya un poco más fino a seleccionar a quién le envío los correos, cómo hago retargeting, cómo te cuido, cómo te muestro la página para ti, porque sé que has entrado de una manera o de otra. ujú, Digamos que algo ya más fino, predictiva. Luego, en atención al cliente, en la última fase, en la primera o última parte, pues está claro que los chatbots están, o sea, y además, por ejemplo, hacer un chatbot ahora mismo para juguetear con él, yo qué sé, Google Dialogflow, ujú, entrenarlo, porque los GPT, luego hablaremos de los GPTs, pero los GPTs, en teoría, sacarlos fuera es complicado, pero ujú, Google Dialogflow es extraordinariamente sencillo de hacer y puedes pintarlo en tu web, puedes pintarlo en cualquier sitio. También hay otras herramientas típicas de atención al cliente como Zendesk que ya te incorporan este tipo ujú, de cosas. Y luego, de las dos piezas que me quedaría dentro de la logística, que creo que es un poco más la parte más industrial y también te sirve para predecir ritmo de pedidos, reposiciones, etcétera, etcétera. Y ya el tema estrella es la captación de tráfico, o sea, si no usas ujú, IA generativa hoy en captación de tráfico, tío, te estás perdiendo algo ujú. muy grande. ¿Qué ejemplos nos puedes poner o qué, qué proyectos, así Pongo llamativos y con qué de qué forma en concreto y herramientas se pueden hacer cosas en ese ámbito? Que desde luego, lo has dejado para el final, pero es lo primero de todo, ¿no? Es decir, si no entra gente a tu tienda, exacto. lo demás es superfluo. Y además es extraordinariamente caro el tráfico. Mm, El mm, tráfico es caro y además convierte mal. Todos cuando, o sea, voy a irme al caso, por ejemplo, de calzado, lo que se llama barefoot shoes, o sea, calzado descalzo. mm, Calzado, bueno, para tener la sensación de andar descalzo. Tú buscas zapatillas descalzas, barefoot, zapatillas barefoot o algo de esto, y tú cuando quieres comprar una, ves patrocinado, 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 y por la derecha shopping, patrocinado, 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 y te vas al primer, segundo, tercero no patrocinado. O sea, no ujú, estoy descubriendo nada. O sea, no solo pagas un pastón por estar ahí arriba en la zona de patrocinados, bueno, pagas un pastón si la gente hace clic, mm, le enchufas 1 euro a Google, sino que además convierte menos. Ese clic convierte mucho menos que el no patrocinado. ujú, Entonces, el SEO es la piedra angular. Ojo que el SEO no es Google. YouTube, la gente ujú, los vídeos los busca por SEO y te encuentras con que la gente sube vídeos a YouTube y no le mete descripción.
Bueno, dicen que YouTube es el segundo buscador, ¿no? Y Claro, para la gente más joven, incluso TikTok y cosas de esas, ¿no? claro. Y posicionamiento en Amazon supongo que también será. Igual. Mm, Y si pensamos también en las asistentes, en los Alexas de turno, los, mm, Siris o tal, también. Y mm. si pensamos en ChatGPT, también estamos pensando en SEO. Sí, sí, vamos, supongo que a ti te pasa algo parecido. Hace un año, yo creo que pensaba que ni de coña iba a buscar o algo iba a poner en amenaza Google, ¿no? Como centro de acceso a la información, pero desde luego a todos los que nos gusta la IA, cada vez es más común el hecho de cada vez busco menos en Google y busco más. Con lo cual, ahí, ¿qué evolución crees que pueda tener, por Hay ejemplo, para vender y. Hay 2 tipos de búsquedas diferentes, ¿eh? Unas son transaccionales y otras son Ujú, informativas. La búsqueda de GPT normalmente es más informativa que transaccional y ujú, la que mueve pasta, la caja registradora de Internet, es la transaccional. ujú, Sí, yo no tengo muy claro que hoy, ChatGPT le haga daño en la transaccional a Google. Lo que sí creo es que el SEO está tocado de muerte, porque lo que está bueno, no, de muerte no. El SEO va a seguir siendo el ujú. SEO y va a seguir siendo como compramos o por donde. En omnicanalidad, cuando tú compras físico, teléfono, lo mezclas todo, siempre pasas por Google. Ujú, Siempre. Es el fondo de armario de la ujú, omnicanalidad, Google. Entonces, siempre vas a pasar por ahí. Lo que yo creo es que el SEO cambia radicalmente porque lo que hemos hecho es poner a una máquina a competir con otra. Google es una máquina que indexa, es el bibliotecario, es el que ordena los libros, los coloca y esta es la estantería buena y es el donde te muestro, ¿no? Y ujú, por palabras. Y le han metido otra máquina que tiene un modelo de lenguaje con muchas más palabras que Google y con mucho más complejidad en las palabras que está intentando engañar al bibliotecario. ujú, ujú. Y es una lucha sin fin. Y Javier, ¿crees? Yo no sé hasta qué punto será un comportamiento habitual, ¿no? Pero por lo menos yo cada vez más, a la hora, por ejemplo, sobre todo de elegir herramientas de software, pero intuyo que también pasará con otro tipo de productos, utilizo GPT, por ejemplo, para que me haga tablas comparativas, ¿no? De las funcionalidades, de los precios, de las características, ¿no? Con lo cual, al final tienes una tabla y tienes la información que necesitas exactamente, ¿no? A partir de ahí, ¿no crees que se pueda derivar? Porque teóricamente, digamos, sería muy sencillo ahí poner un enlace y la referencia podría estar, aunque no sea a día de hoy puramente transaccional, pero el potencial, ¿no crees que lo tenga? ¿Te acuerdas cuando Google decía Don't be evil? Ahora Sí. ya lo de Don't be evil yo creo que no tienen tanto, o sea, Mm, cuando tú ves la caja de búsqueda, el resultado de búsquedas, los SERPs, ¿no? Los resultados ujú, de una búsqueda en Google y te das cuenta que hay veces que en una pantalla de ordenador no ves el orgánico, es todo ujú, publicidad, ujú, ya el Don't be evil ya empezamos a dudar de ello. Pues esto puede pasar, es perfectamente lo ujú, mismo. Ahora mismo ChatGPT no es evil, no, ujú, pero puede llegar a serlo. Tú imagínate, o sea, la cuestión es, tú imagínate que vendes, o sea, que tú tienes una empresa vas a lanzar una zapatería o sea, de una marca de zapatos descalzos, ¿no? ujú, Y tú sabes que en el mercado pues hay 4 o 5 marcas de zapato descalzo, pues Merrell Barefoot o tal, y entonces vas a GPT, o sea, para construir el árbol de contenidos, hasta ahora, tenías que ir a una herramienta de 200 euros mes y tener un tío de SEO muy listo, muy empollón, muy ordenado, analizando las mejores queries, analizando cuál es el árbol de contenidos de este tío, analizando cuál. Y yo ahora mismo le digo a ChatGPT, eres un experto en SEO, quiero que analices a mis 3 competencias, que las 3 ujú, están en inglés y yo quiero la web en español, pero ujú, a GPT le da igual. Quiero que analices cuál es su árbol de contenidos. Mi estilo es que nuestros zapatos son de cuero,
fabricados en Elda y además orientados solo hacia mujer y no sé qué, y solo hacia deportes de montaña. Ujú, Y cuando cruza mis especificaciones, mujer, deporte de montaña, cuero, Elda, los cruzas con las mejores prácticas que encuentres en el árbol de contenidos, o sea, en el árbol de navegación, que en SEO es, yo diría que la pieza más importante, ujú. y genérame un árbol de contenidos para mí. Y luego Sí. le haces 2 depuraciones y te sale un medio árbol decente. ¿Sabes? ¿Tú Ujú. tú imaginas las horas de SEO? Es que la gente piensa que lo es, no, no, venga, redacta mogollón de palabras. No, no. Es que en esa parte de conceptualización es bestial. Sí, pasa algo parecido. Yo estoy construyendo una herramienta para hacer modelos de negocio y no sé si te pasó a ti, pero las primeras veces cuando se te enciende la lucecita de, oye, igual esto de ChatGPT, ¿no? Puede ayudar en esto, vamos a ver qué sucede, ¿no? Y lo metes y la verdad es que alucinas, ¿no? Yo siempre pienso, no sé si en el caso de un árbol de contenido será parecido, pero siempre digo que de 10 sugerencias que te da, 6 o 7 podías haber llegado tú y te ha ahorrado trabajo. 2 a lo mejor no tienen ningún sentido y son consecuencia de que le has pasado poca información o de alucinaciones que tiene. Y una o dos son cosas que no se te habrían ocurrido y que te aportan muchísimo valor, ¿no? No sé si es algo parecido o tienes esa sensación también en este ámbito. Es que en este ámbito casi, casi, a ver, yo no sé si es lo típico, de yo más, yo más, yo más, no, de verdad, pero en este ámbito le puedes llegar a decir, quiero ir a por esta palabra, quiero ir a por zapato descalzo, mujer, cuero. Mm, Y búscame las 3 primeras entradas que aparezcan en buscadores. ujú, Analízalas, mira la longitud que tienen cada entrada. Mira ver la densidad de veces, el número de veces que aparece repetida esa palabra clave dentro, que es, o sea, le dices, eres un experto en SEO, analiza los parámetros que sabemos que hay que ujú. analizar, pero joder, ponte a analizarlos. ¿Sabes? Sí. ¿Quién lo ¿Esto lo hace? haces, directamente en ChatGPT o con un Sí. custom GPT o con alguna herramienta? Ahora mismo casi no uso ChatGPT a palo seco porque se me hace bola, se le hace bola. Porque cuando tú cruzas árbol de contenidos de 3 empresas con tus especificidades, Mm, con la traducción inglés-español, cuando empiezas a generar una ujú, matriz cada vez más compleja, ujú, acaba por romperse. Por eso me mm, voy a los ¿Se puede hacer con ChatGPT? Sí, la respuesta mm, corta es sí. Tiene mm, que salir a navegar, ¿eh? Eso sí, y mm, mucho. Pero prefiero ir a los GPTs ujú. porque no se me cae tanto. Ajá. Entiendo que no sé si tiene que ver con un problema o una limitación en cuanto a la ventana de contexto o más en cuanto a cómo puede degenerar y que tiene mucho. Lo digo porque la información estructurada es una cosa que cuesta mucho conseguir, ¿no? A mí me Con. banea todos los días. Ya o sea, lo comenté, tengo 4 cuentas porque me está baneando constantemente y no puedo quedarme sin ellas. Ujú, Porque es que son yo muchas veces lo pienso, ahora que no nos oye nadie, lo barato que nos está saliendo, sí, sí, ¿sabes? sí. Porque es que yo piensa esto en términos de computación, la pasta que está perdiendo OpenAI, que está Microsoft, venga a inyectarle y Ujú. tal, y yo digo: "Joder, es culpa mía". Tienen una foto tuya en las oficinas Me de me han llegado Open. a me han llegado a banear a mano, ¿eh? O sea, me han llegado a veces hasta notificaciones a mano de: "No, no, Ujú. ahora ya no son 6 horas, ya son no sé cuántas". Ajá. ¿Y algún otro, ámbito dentro del e-commerce donde creas que pueda tener, un impacto importante? Has nombrado atención al cliente, que yo creo que va a ser horizontal en Sí, cualquier tipo de industria, ¿no? Y en muchas, por ejemplo, operadores de telefonía o de Internet, desde luego va a venir bien. No solo es que lo vaya a sustituir gente, sino que va a dar un servicio mucho más rápido y mucho mejor seguramente, ¿no? claro. Vamos a ver, en primer lugar, nosotros somos a la hora de estructurar el contenido, ya no solo redactar, sino estructurar el contenido. Cuando haces ficha de producto,
ujú, Y ya no pensando en SEO, sino pensando en ver cuáles son las objeciones. Te pongo un ejemplo. Vendes un producto similar a uno que se vende en Amazon ujú, y mira, analizas todas las reviews que hay de ese producto y ves cuáles son las principales objeciones. Y ujú, muchas veces, a veces es ambigüedad, por ejemplo, en el nombre del modelo o gente que piensa que la talla, o yo que sé, o que la talla te va a quedar grande, que te va a quedar pequeña. Si eso lo despejas en las primeras líneas de la ficha de producto, es ujú, despéjame en las primeras, redáctame una ficha de producto de esto y despéjame en las primeras líneas de la ficha de producto las principales objeciones y luego la imagen. ujú. En imagen, hasta ahora hemos hablado mucho de análisis de datos, luego te voy a pedir que nos cuentes si tienes alguna experiencia también en análisis predictivo utilizando todo esto, pero casi hemos hablado solo digamos, IA generativa en el ámbito del Del texto, ¿no? texto. Pero desde luego en e-commerce también en el ámbito de imagen, ¿no? Estas herramientas que hay que le subes eh, una imagen, te cambia los fondos, etcétera. Incluso ya, supongo que lo has visto, Javier, herramientas que le subes una imagen plana y te generan modelos tridimensionales. No sé si aplicará a día de hoy al e-commerce porque se lo está inventando las partes que no ve, pero seguramente dentro de unos meses se puede hacer eso, ¿no? Fíjate, yo te diría que para mí hay una escalera hacia la imagen, desde el texto hacia la imagen. Cuando te vas a imágenes, normalmente yo uso Midjourney constantemente porque en generación de imágenes es la que más me gusta, ¿no? Ujú, Pero los prompts me los hace ChatGPT. ujú, ujú, ¿Por qué? Porque a Midjourney no le gusta el español. ujú. Entiende mal el español Sí. y entiende, te voy a poner un ejemplo. O sea, nuestra empresa es Proportione, de Divina Proportione, Fray Luca Pacioli y La Fricada, ¿no? O sea, no podía ser de otra manera. Fray No, Luca no sé por Pacioli qué conociéndote, no me extraña que hayas elegido un nombre así. y Leonardo da Vinci, la proporción áurea, ¿no? Ujú, Entonces tú le dices, quiero una imagen para ilustrar esto de una carrera de robots, ujú, pero con estilo de pintura de Leonardo da Vinci, con los colores corporativos de la empresa ujú, y con el estilo y con proporciones áureas. Y con ujú. proporciones áureas. Claro, a una máquina hacer proporciones áureas en un cuadro no le cuesta nada o poco. A, Ajá, a nosotros nos cuesta un montón de esfuerzo. Pero a una ujú. máquina luego las tiene, el 1.61.2. ¿Lo has Lo, comprobado? ¿Te ha sí, sí, salido bien? Sí, 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 sí. porque viendo cómo hace las manos uno pensaría que Hay que tener mucho cuidado. Tú piensas que esto, el bicho lo que hace es pinta como desde, no sé si desde la cabeza o desde el corazón hacia afuera. Entonces, lo que queda más lejos, que son las manos, pues hombre, muchas veces tienen 4 dedos o 6 dedos. Es Sí, así. Pero sí. bueno, a ver, lo que sí que te digo es que los prompts hechos, tú Ujú, a ChatGPT le dices, mira, genera un prompt en inglés bajo estas condiciones que te digo, de una carrera de robots, y lo redacta mucho mejor que yo, y ujú, más en inglés. ujú, Luego se lo llevas a Midjourney. Luego te pegas con Midjourney hasta que Midjourney te genera la imagen que tú quieres. Y luego vuelves a ChatGPT y le dices, ujú, dame nombre de archivo ujú, nombre de archivo de la imagen generada ujú. y para ese prompt que me generaste tú antes, nombre de archivo y metadescripción. ¿Qué Sí, tengo? Un SEO que te cagas. Tengo una imagen única, sí, una sí, sí. imagen propia de marca Ujú, y un SEO brutal porque el nombre de archivo importa en SEO y la metadescripción, que nunca la ponemos en una imagen, ujú. también importa en SEO. Y bueno, como sabes, Javier, Impulsar ahí va principalmente dirigido a gente que quiere hacer cosas, ¿no? Aplicando la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, tú y yo llevamos hablando muchos años de Lean Startup, de prototipar o pretotipar, como dice Alberto Saboya. En este proceso y en concreto aplicado a una persona, por ejemplo, que tenga una idea de montar un e-commerce, ¿cómo le puede ayudar, que es de forma sustancial, seguro, la inteligencia artificial y en conjunción seguramente con otras herramientas, no code o low code o lo que sea, pero seguro que hace
un par de años era mucho más difícil probar la viabilidad de un negocio basado en e-commerce que a día de hoy, ¿no? Mira, desde elegir, o sea, elegir el dominio, elegir la marca. Ujú, Sé que tengo un sesgo importante hacia SEO, pero es que es así, es sí, que la publi está muy cara, mm, o sea, y ya ujú, está. Trato siempre, y el SEO no es chapa y pintura, sino motor y caja de cambios y transmisión. Entonces prefiero elegir el dominio. Uno. Después, ahora mismo prototipar un e-commerce con Shopify o sea, si tú sabes lo que quieres pintar en el e-commerce, en un par de horas sacas un ujú, par de productos. ujú, Generar la imagen, generar el texto, generar el árbol de contenidos, los nombres de los productos, las metas, las ujú, metadescripciones, el que te traiga las mejores prácticas de la competencia. Si tú lo único que necesitas es fijarte 3 empresas que lo hacen muy bien y fijarte en ellas y ya el ujú, bicho que entre a analizarlas. Entonces, prototipar en un e-commerce ahora mismo, el proceso que podíamos hacer en 2 meses de trabajo de machaca, ahora mismo lo hacemos en una semana. El ujú, mismo. ujú, ujú. Muy bien, yo creo que le hemos dado un repaso bastante en profundidad a las oportunidades que puede tener una empresa de comercio electrónico utilizando la inteligencia artificial. Vamos, si te parece, al otro ámbito de tu especialidad, ¿no? Que es la educación. Como antes, coméntanos un poco cuál ha sido tu experiencia en el sector de la educación y cómo crees, no, bueno, cómo estás aplicando con el sombrero de profesor, aunque tú conoces el mundo de la educación desde distintos puntos de vista, pero con el sombrero de profesor, qué herramientas estás utilizando y para qué procesos o funciones. Y cuéntanos un poquillo, Javier. A ver, yo me acerqué a GPT gracias a la educación. O sea, Ujú. la educación es una especie de caballo de Troya por donde consigues muchas cosas. Yo le escuché a uno de los gurús del SEO hablar de ChatGPT ahora, justo hace 3 años, en un vídeo. Y dije, esto lo quiero. Pero el tío se quejaba porque él no, o sea, no era ChatGPT, era Sí, GPT DaVinci 2. sí. Y el tío yo cuando lo vi su demo, me quedé maravillado, ¿no? Y dije, esto lo quiero ya. Y el tío se quejaba porque él decía que no había conseguido la cuenta, no le habían dado acceso porque estaba en la versión alfa y Sí, todo sí. esto. Y dije, esta es la mía. Yo soy profesor Ujú. de universidad, entonces digo que es un proyecto de investigación y efectivamente me la dieron en 24 horas. Con lo cual Ajá. ya tienes la primera. Luego creo Entonces, ¿por que aquel entonces estaba el Playground o ni siquiera? sí, sí, sí. Ah, Sí, mm, sí. Bueno, no. El Playground yo creo que salió en febrero o marzo. Al principio, bueno, sí, sí. No estoy seguro si el Playground salió al poco de empezar a entrar en GPT, sí. ajá, Y ajá. era de pago, ¿eh? Y era Mm, por token. Y los tokens valían un sí. huevo. Lo que pasa es que no, Mm, no consumían nada de tokens y eran 500 palabras lo que te daba y tal. Era un ujú, poco rácano, mm, sí, pero sí. prometía. Pues ahí lo de dar clase, ¿no? Uno enseña, dos aprenden, ¿no? Y yo creo que de hecho esta es la teoría de Agustín Conca, que lo ha tenido por aquí, que lo Sí. mejor para aprender es enseñar. Ujú, Y ahí, ni corto ni perezoso, empecé a utilizar con mis alumnos. Lo primero que hice fue, justamente ya que lo había conseguido por investigador profesor, pues empezar a utilizarlo con mis alumnos. Sigo usándolo, ujú, con resultados desiguales, ¿eh? O sea, sí. no. Lo he dejado usar incluso en exámenes. Ajá, ajá. ¿Por qué? O sea, ¿qué te llevó? Tú sabes que yo te compro seguramente esa postura, pero ¿qué te llevó o cómo enfocas, digamos, el que esto puede ser una herramienta, como hay muchas otras, como en su momento hubo la calculadora y supongo que se pasarían por las mismas reflexiones? Em, pero ¿cómo crees que percibe el ámbito académico por un lado y desde luego los estudiantes por otro el uso de la inteligencia artificial? Que como sabes, hay mucha gente,
que sin pensar demasiado se pone de uñas directamente? Pues mira, ahora estoy dando un curso a profesores universitarios bueno, de la Complutense y la palabra es simplemente pánico, pánico. Ajá. No quieren saber nada del tema. Y eso que es realmente interesante, que hay casos, por ejemplo, para contestar emails de un colombiano. Ujú, Adaptarse a su forma de escritura, no ser cortante, o sea, casos de uso típicos ujú, de investigadores o para responder a un alemán no solo en su idioma o en inglés, que escribes mal inglés, sino en su cultura y teniendo en cuenta, o sea, donde para comunicarse es muy bueno, ujú, pero cuesta trabajo porque le tienen pánico por los alumnos. Y el alumno, en muchos casos, buitre y se ujú, pasan. Y te explico por qué. El alumno coge, le pones el examen y entonces copia, pregunta, va a GPT y le dice, respóndeme esto. Tío, vas a meter la pata casi seguro. Primero, ujú, no le estás dando contexto. Segundo, estás copiando y pegando lo que sale, con lo cual me encuentro mayúsculas innecesarias en los títulos, eso lo sabemos, ¿no? Las mayúsculas, que sí, eso es su sello. sí, sí. El costo en vez de coste, el Mm, en conclusión o resumen del final. Entonces, te encuentras con los resultados del alumno y le dices, te puedo poner un cero por dos cosas. Primero, porque has usado ChatGPT y ni te lo has mirado. ujú, O porque tienes 19 mayúsculas innecesarias, 19 faltas de ortografía que son mayúsculas innecesarias en los títulos. ujú. Y sinceramente, paso de discutir. Sí, sí, sí. ¿Y cómo crees, digamos, más allá del concepto de mando un trabajo y los alumnos lo hacen con inteligencia artificial, con tu sombrero, por ejemplo, de profesor, para generar contenidos o, digamos, en el ámbito, no sé cómo está ese tema ahora, pero faltará poco para que se pueda, sí, seguro que hay herramientas ya, ¿no? Para, por ejemplo, labores tediosas de corrección de tú das en un ámbito, a lo mejor, supongamos que hablamos de educación más básica, ¿no? Pero labores tediosas de corrección de textos o lo que sea, pues incluso con OCR, que es Mm. reconocimiento óptico de carácter, o sea, una combinación de tecnologías que te permitan al final es liberar tiempo de trabajo administrativo como en todas las industrias, ¿no? Que va a pasar esto y ser más productivo y poder seguramente un profesor centrarse más en la parte que más valor añade a la relación y al desarrollo de los alumnos, ¿no? Un mentorizado que tengo, Pau Pavón, con Examfy, lo que hizo fue básicamente con OCR, le sacas una foto al examen y reconoce el texto, la nota y lo sube al RP del colegio. O sea, Ujú, todo eso tiene mucho sentido. A la hora de estructurar una asignatura tiene todo el sentido del mundo, porque ujú, tú le dices, este es el temario básico, que es medio folio, desarróllamelo, pues pensando en qué temario desarrollado tiene sobre esta asignatura Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge y ujú, el MIT. ujú, Y luego, por ejemplo, a la hora de las diapos, la herramienta de Beautiful AI, que ha sido comprada por Amazon, bueno, comprada, invertida, 3.000 millones, Beautiful.ai, la empresa ahora mismo no me sale el nombre, pero para generar presentaciones es una auténtica pasada. ujú, Pero no nos olvidemos de una cosa, la IA, la generativa, es el machaca, es el que está en medio, pero el 10-20% inicial de la pregunta bien hecha y el 10-20% final de la corrección, eso ujú, lo tienes que hacer tú y en la pregunta va el contexto. Entonces, la IA puede hacer un 60, un 80% del trabajo, pero la IA no se sabe hacer las preguntas solas, no se sabe dar contexto sola y tampoco sabe corregir bien. Volviendo al tema de corrección de exámenes, sí que yo conozco mucha gente, o sea, conozco profesores que sí lo usan ujú, para corregir. Pero es que el problema es que
el alumno se esconda detrás de GPT y que el profesor se esconda detrás de GPT, porque esto al final es una máquina luchando contra una máquina y ninguno aprende. Mm, sí. Bueno, ya pasando un poco, desde luego el ámbito de la educación es uno de los que más impacto van a tener. Yo creo que va a ser muy positivo. De momento está un poco la cosa descolocada y mucha gente con percepciones un poco de uñas de estas percepciones que tiene la gente de robots asesinos y cosas de esas, que es lo que le viene a la cabeza cuando le hablan de inteligencia artificial. Pero yo estoy convencido de que al final no deja de ser una herramienta y va a ser una herramienta que va a ser muy positiva. Mira, yo sinceramente, Mm, o sea, he visto pánico, he visto los dos extremos, ¿no? Pero ahora mismo estoy en EAE y en UNIE, de las dos de Planeta, de Grupo Planeta, y me ríen las gracias cuando hago estas cosas, ¿no? Entonces digo, pues vamos a pasárnoslo bien. Y ujú, por ponerte un ejemplo, un caso que es muy bonito, yo creo, que fue, vamos a desarrollar un canvas, un modelo de negocio, vamos a crear una empresa ficticia, ujú, vamos a hacerla sobre qué queréis crearla. Sobre moda, moda, vale. Moda con NFTs, con no sé qué. Y entonces, conforme vas dando la clase y ellos te van matizando sobre qué quieren la empresa, ujú, tú vas creando el GPTs ujú, y tienes delante un experto en moda, con tecnología, con NFTs. Y entonces son ellos quien van haciendo las preguntas y tú se las sí, vas transcribiendo. ujú. Eso es muy bonito porque ahí aprendemos todos muy rápido de algo que no sabíamos, que es un sector donde moda. Sí, sí, sí. Con NFTs, los NFTs pase, la moda está claro que por lo menos yo no soy la persona. Mm, mm. Y tengo un superasistente que va guiando a los alumnos a través de sus preguntas. Entonces, a mí me parece eso, un nivel de aprendizaje, digamos, socrático, Sí, sí. maravilloso, donde te vas Mm. creando el profesor a medida. Sí, sí, no, de hecho, en gran medida yo creo que el cambio puede venir de eso, que es un cambio súper positivo, ¿no? De mandar deberes, mandar a escribir cosas o investigar cosas, a un enfoque más socrático, ¿no? De ir tirando de los hilos, ayudándote a entender las cosas, ¿no? Hay varias herramientas que utilizan ese enfoque y yo creo que son las que se van a imponer, ¿no? Igual que seguramente el concepto de flip classroom, que consiste en que en vez de dar las clases y mandar deberes, las clases y los conocimientos los adquieres fuera del aula y el tiempo en el aula se aprovecha para hacer ejercicios, trabajar en equipo, etcétera. Pues imagínate lo que se puede ver impulsada por este tipo de tecnologías, ¿no? Claro, es que muchos profesores no han aceptado que Mm, existe Wikipedia. O sea, tú pídeles, joder, pide que acepten mm, ChatGPT. Y ujú, si muchos desprecian cordialmente la Wikipedia, tú tienes que contar que ahora mismo, cuando das clase, es casi seguro que al menos una persona, yo hace 15 años que pienso esto, 10 15 años, ¿eh? ujú. Que al menos uno de los alumnos sepa más de ese tema que yo. Sí, sí, sí. Entonces, o sea, hazle el flip, ¿no? O sea, dale la Mm, vuelta. Dice, movimiento de judo, vas a enseñarnos tú. El tío se crece, lo motivas a toda la clase a sí, sí. participar, no es uno entrega y los otros reciben, no, Mm. y ganamos todos. Bueno, otro análisis interesantísimo del sector de la educación. Vamos ya a hablar de un poco lo que puede ser el futuro de la inteligencia artificial, dentro de que el futuro es incierto, ¿no? Y nadie puede afirmar, y menos en algo que avanza tan rápido. Pero ¿por dónde crees que puedan ir los tiros? Y sobre todo a nivel de qué desafíos tiene la inteligencia artificial, qué aspectos tiene que mejorar, hay muchos aspectos abiertos como es consecuencia de algo que surge y cambia las cosas con un impacto tan grande en tan poco tiempo, ¿no? Pero en el ámbito de la ética, por ejemplo, y también, pues, cómo se puede solucionar eso y si las regulaciones son un mecanismo peligroso porque se sobreregule o beneficioso porque, bueno, pues hay muchos ámbitos a nivel de seguridad, a nivel de
bueno, también trato a las personas, a nivel de empleo, bueno, abro el melón que es enorme. O sea, a corto, yo creo que los GPTS, o sea, que es que por si la gente no lo sabe, son eso, mini chat GPTs que te montas para un tema determinado. O sea, Ujú, decía antes, eres un experto en moda, en tecnología y NFTs, ¿vale? Eh, abren un melón muy interesante, porque hasta ahora eran LLMs, modelos de lenguaje grandes, cada vez más grandes, hasta que llegamos al Falcon 108, por cierto, de Arabia Saudí, ujú, y con participación china, que aquí todo pensamos que todo esto es sí, americano y China ujú, invierte más que Estados Unidos, que eso, yo creo que eso es otro tema. Y llegamos al Falcon 108 y al final lo que estamos haciendo son modelos tan grandes, tan grandes, tan grandes que la necesidad de computación que tiene no ujú, nos la podemos permitir. O sea, ujú, ahora mismo OpenAI, ChatGPT se tiene que estar merendando Azure completo. O sea, el Azure es el que es el sí, cloud de Microsoft, ¿no? ujú, Entonces, tenemos que tender hacia, por un lado, hacia la especialización, ujú, en primer lugar. Luego, en cuanto a la regulación, a mí me gustaría estar en el país que más innova en inteligencia artificial y no el que más regula. Ya sé que es muy guay todo esto de la privacidad y todo esto. Ya sé que, y aquí ya voy a ser un poco, bueno, ya lo estoy siendo, políticamente incorrecto. Yo sé que Europa en RGP, Reglamento General de Protección de Datos, la ley de cookies, que al final es eso, donde lo que hacemos es aceptar, aceptar, aceptar y nos meten chicharros como suscribirnos a newsletter y cosas de esas, ujú, solo por dar a aceptar porque ya lo tenemos automatizada. Ley de cookies, RGPD y ahora el AI Act, ¿no? ujú, Cuando estamos, no te voy a decir en el furgón de cola, pero no estamos ni con mucho entre los mejores, o sea, es Estados ujú, Unidos y China. ujú, Y ujú, luego Arabia Saudí y luego pues algún país del norte de Europa. Pero nosotros estamos ujú. flojos, dedicarnos a centrarnos en restringir. Vamos, Claro, vamos a ver, además es que se puede, hay como dos ámbitos, ¿no? Una es la restricción del uso por parte del usuario final, tanto particulares como empresas, de herramientas que les pueden ayudar. Ahí ya estamos viendo muchas veces, no solo en IA, sino en general en tecnología, que hasta que una empresa puede dar el servicio con las garantías de cumplir todas las regulaciones de la Unión Europea, etcétera, provoca que tarde un año más, por ejemplo, en desplegarse en Europa. Y luego también a nivel de desarrollo de proyectos, ¿no? a veces eso tampoco, o sea, vamos a ver, Mm, bueno, esto para empezar es que a veces nos da de comer a algunos, ¿no? Pero mm, nosotros estamos desplegando para una gran empresa GPT sobre su Azure, ¿no? Y mm, vale, no es el 4.5 turbo, ni el 4.5, ni el 4, es el 3.5 de hace año y pico. Es un GTPT, pues eso, mm, pobretón, ¿no? mm, Pero tiene la ventaja de que es dentro de sus máquinas sí, controladito y, claro, está entrenado con datos críticos de la compañía, ¿no? mm, Entonces, tú lo despliegas ahí, es mucho más limitado, pero puede tener sentido. Hay empresas que no pueden permitirse el lujo, joder, pero que sea una decisión suya. mm, Lo que no me parece bien es que tengamos, en Europa tengamos extraordinariamente limitado Copilot. mm, Es el, es la suite de IA sobre la suite de Microsoft 365. O sí, sí. sea, y nosotros no podemos acceder a muchas cosas que en otros sitios del mundo sí pueden acceder. Ujú. Y luego está el problema de los, digamos, los requisitos, o el poder cumplir con los requisitos hace que una empresa pequeña directamente no se pueda plantear sobre todo además en las tecnologías más fundamentales, ¿no? No ya en aplicaciones pero el negocio grande de modelos de lenguaje, etcétera, lo hace mucho más complicado. Claro, acceder Mm, a esos datos mm, es mucho más peligroso, tienes que estar mm, justificando. Mira, yo en el caso de 39 y tú, que comentaba antes del tema de la microbiota, mm, en el sí, desarrollo de plataforma
bastante más del 50% de los gastos se fueron causados en mayor o menor medida por cumplimiento de normativo. Ujú. ¿Y cómo es el tema de propiedad intelectual, etcétera? Como sabes, me parece que ha sido de Washington Post, ¿no? Que han levantado un melón que va a dar que hablar, no va a ser una anécdota, ¿no? Como sabrá todo el mundo, los grandes modelos de lenguaje se entrenan con datos en Internet, muchos están públicos, oye, también están públicos los libros, etcétera, y no se trata ya de copiar, sino de que A ver, pidan que se les recompense por haber utilizado su información en entrenamientos. ¿Cómo ves eso? Y mira, también en el mundo del arte. empiezo por el arte, empiezo por el final. Utilizar Midjourney con clientes para generar imágenes, bajo mi punto de vista, es una ventaja increíble. ¿Por qué? Mm, Porque me ha pasado ya varias veces de proyectos que si no tienes éxito, o sea, usas bancos de imágenes pagándolos, o sea, no bien, o sea, lo mm, normal y con condiciones. Bueno, como si no tienes éxito no pasa nada. Pero mm, como tengas éxito, van a ir a por ti, te vas a encontrar con demandas, porque es que esta imagen solo tenía eran para 2 años y no sé qué, y sí, al final te... Y eso yo creo que mm, usando Midjourney y DALL-E Stable Diffusion no va a pasar. Creo mm, que no va a pasar. mm, Porque habría que encontrar el prompt, tendría que ser la propia empresa. No veo que eso que pase. Ahora, el problema que comentas del Washington Post, que le quiere cobrar a OpenAI por haber entrenado OpenAI con esto, mm, te lleva al punto que tenemos en España con Google News, que es que sí, no sí, existe. Es no te indexo. No te preocupes, no sí, te sí. indexo. ¿Quién pierde más si no te indexo? ¿Tú o yo? Al final, en realidad, los que pierden son los usuarios. Yo era un usuario de Google News muy habitual, pero no solo eso. Lo que comentas, por ejemplo, de toda esta complicación a la hora de usar imágenes, ¿no? Incluso compradas como fotos de stock, etcétera, que luego hubo herramientas como FreePic, etcétera, o Pixabay, que su propuesta de valor principal era que, que estaba claro lo que podías hacer con ellas y que las podías usar, ¿no? Pero es que luego todas estas herramientas de generación de texto e imagen es que te olvidas, o las de generación de caras únicas, ¿no? Que es, no ha habido ningún modelo de verdad en esta foto, sino que son inventadas, ¿no? Es que te quitas de un plumazo un montonazo de problemas, Tú ¿no? céntrate en contarle los dedos, que no tenga ni Sí, 4 ni 6, ¿sabes? Y sí. luego, pero fíjate el caso que te comentaba antes, Mm, estilo Da Vinci, 3 colores corporativos y encima me sí. metes proporciones áureas. Mm, Supera eso a nivel de marca y encima son mm, únicas. Midjourney puede venir dentro de unos años si tengo éxito, que ojalá, si tenemos éxito, que ojalá. Yo no lo veo, no lo mm, veo. Y el tema de los entrenamientos, mm. ¿cómo está la prensa en España después, frente a otros sitios, después de no haber aceptado Google News? Porque, pues yo no creo que esté mejor. Ni mucho menos, ni mucho menos. De hecho, yo creo que fue un disparo en el pie, ¿no? A lo cual somos un poco aficionados en España y en Europa. Mm. La cuestión es que aquí tienes que diferenciar entre primero el creador conceptual, porque el que le hace la pregunta adecuada a Midjourney, a ChatGPT o a Beautiful AI o a la herramienta que sea Mm, de generativa, al que se le ocurre eso tiene un valor, aunque ujú, ahora llevarlo a cabo cueste mucho menos trabajo. Y tienes que distinguir al Picasso de turno es verdad que la persona que pinta y colorea por sistema, sin mucho arte, sin mucho tal, pues esos están siendo sustituidos. Para mí el gran melón que se va a abrir va a ser con los taxistas, choferes, conductores. Y esto va a pasar y lo sabemos mm, todos. Yo estimo que en España hay 700.000 o más personas que se ganan su sueldo conduciendo cosas. ujú, Y esa gente va a ver un coche autónomo. Y aquí mm. podemos salir a la calle y decir, no, 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 en mi país no. Mira, si en tu país no, y Portugal y Francia lo ponen, tienes un déficit competitivo brutal Sí, contra sí, los sí, sí. dos. Y- Y entonces, de esos 700.000 personas,
sobrarán probablemente, y además bastante pronto, 500.000. Todos no, mm, pero una gran parte sí. mm. Pero además, es cuestión de tiempo. Ya desde hace varios años se están reportando y en muchísimos ámbitos ya es mucho más segura la conducción autónoma, ¿no? Por Claro. lo menos hablo de ámbitos. Entonces, al final, tardará y digamos, no sé si conoces la teoría económica, ya saliendo un poco por la vereda, pero de la elección pública, del public choice, ¿no? Que explica un poco que los grupos de presión pues que puedan hacer presión en el poder puedan hacer que esto vaya mucho más lento y lo hemos visto en muchos ámbitos, ¿no? Pero efectivamente la industria de la automoción y los coches o vehículos de conducción autónoma con inteligencia artificial detrás importantísima, ¿no? Pues otro ámbito que se va a ver. Lo que nos demuestra el tiempo, o sea, las innovaciones en general, pensemos en la cosechadora, cuántos Mm, agricultores se cargó, pensemos, yo que sé, en el mm, gramófono, músicos callejeros, pensemos en N mil cosas así. No destruyen empleo, hace mm, que vivamos mejor. La ujú. gente tiene que resituarse en otras posiciones. Probablemente no. El país que más innova, que es Estados Unidos, es uno de los países que tiene un paro más bajo y no encuentran gente para Ujú, trabajar. ujú. O sea, sí, pues no vamos a hacer toda la vida lo mismo, no vamos, bueno, pero es que vivimos mejor. Si yo llamo a Uber y en vez de 10 euros por ir a Gran Vía me cobras 7 por ir con un Uber autónomo, pues Sí, sí. probablemente me vaya con el auto. Además, no tengo que hablar de política con el conductor, ¿sabes? Sí. Muy bien, Javier. Pues Ujú. ha sido súper interesante. Como sabes, nos podíamos tirar horas hablando de estas cosas, ¿no? Sí que Pero bueno, igualmente. yo creo que habrá más ocasiones también de charlar y creo que has dado un punto de vista muy interesante con un enfoque muy práctico, que es lo que buscamos además en impulsar ahí, y sobre pues tres industrias que como no son excepcionales en eso, ¿no? Pero que van a ver muy... eh, siempre me sale la palabra afectadas y no me gusta, tengo que encontrarle porque afectadas tiene connotaciones negativas, ¿no? Sino va a haber mucho cambio gracias a la inteligencia artificial en las tres industrias. Ujú. Mucha suerte en Proportione y bueno, desde luego, si hay alguien que está aprovechando o que me cuadra que esté aprovechando la inteligencia artificial en su ámbito profesional, en este caso de consultoría en torno al e-commerce, pues es Javier y su empresa Proportione. Pues muchísimas gracias, Lucas.